En un mundo donde la tecnología y el entretenimiento están estrechamente entrelazados, los videojuegos han evolucionado desde los días de la NES hasta la era del PlayStation 5, convirtiéndose en un elemento fundamental de la cultura moderna. Sin embargo, detrás de la fascinación que brindan estos juegos, existe dos problemas que acechan la industria: la piratería y la emulación. Estos dejaron una huella indeleble en el mundo de los videojuegos. Desde impactos económicos hasta sus consecuencias legales y éticas, pero también marcando la infancia de muchos, y que actualmente son jugadores que aman a estas empresas. Primero que nada, ¿qué es la piratería? Es la copia, distribución y uso no autorizados de software protegido por derechos de autor. En el caso de los videojuegos, la piratería ocurre cuando las personas obtienen copias ilegales de juegos, ya sea descargándolos ilegalmente de internet, copiándolos de un disco físico sin pagar por ellos o utilizando métodos ilegales para evitar los sistemas de protección que está disponible en el internet, en juegos no autorizados y consolas falsificadas. Ejemplos de la piratería en los videojuegos son muchos, pero lo que hablaré a continuación son las más conocidas para entender mi punto. La Polystation es un caso conocido, porque la popularidad que se ha destacado, por la relación que tiene con la piratería. Aparte, esta consola se ha ganado la notoriedad, porque en sí es una imitación a la apariencia de la PlayStation, pero con el catálogo de juego de una NES, para bien o para mal, fue la infancia de muchas personas, creyendo que tenían una PlayStation, pero uno bien chafa, pero dejando de lado, a menudo se comercializaba como una alternativa muy económica, a comparada de las consolas que eran muy caras, pero dejando su calidad y legalidad, porque en sí no tiene licencia, ni siquiera una autorización, haciendo que fuera ilegal. Ha causado impacto a la industria de los videojuegos. Un caso que podría explicar es el éxito del PlayStation 1 y 2, el fenómeno de los chips que hicieron liberar la consola. Ha permitido que muchos usuarios accedieran a juegos piratas, lo que contribuyó al éxito de la consola. Además, la piratería ha permitido a que los jugadores pasen horas demasiados títulos, sin tener que pagar de más, solo con una copia pirata. Lo malo es que no sabemos cuáles juegos fueron afectados por la piratería en el lado financiero, debido a los altos costos y los ingresos que no pudieron recaudar. Pero también, la piratería ayuda. Lo que es muy particular y son los juegos que son exclusivo y no salieron por Occidente, que tiene en común Motel 3 y Pepsi-Man, que son juegos exclusivos de Japón, un juego lanzado originalmente para la Game Boy Advance y que nunca llegó a estar disponible oficialmente fuera de Japón. Sin embargo, recientemente se incluyó en el catálogo del servicio Switch Online en Japón, haciendo que este juego se juegue por métodos inmorales porque hasta ahora no está localizado a occidental, y mientras que el otro fue lanzado exclusivo por Japón, y que gracias a la piratería, marcó la infancia de muchas personas. Sin embargo, la piratería es un riesgo porque tendrías que afrontar las consecuencias importantes. Aunque es posible piratear consolas y acceder a juegos de forma ilegal, las repercusiones pueden ser severas, incluido el bloqueo de la consola y la imposibilidad de seguir utilizándola. Por lo tanto, a pesar de los beneficios potenciales, es importante tener en cuenta las posibles consecuencias antes de recurrir a la piratería en los videojuegos en la era moderna. Pero como dije, la piratería no trabaja sola, tiene su cómplice y es la emulación. Entonces, ¿qué es la emulación? Por otro lado, es el proceso de recrear el hardware y el software de un sistema de juego en otro dispositivo, permitiendo que los juegos diseñados para ese sistema se ejecuten en él. Aunque la emulación puede tener aplicaciones legítimas, como preservar juegos antiguos, también puede utilizarse para jugar juegos pirateados en plataformas no autorizadas. En sí, la emulación es legal y se debe porque están diseñados por su propio hardware desde cero, de manera legal y ética, y tienen el propósito de preservar la historia. Ejemplos de emulación hay muchos, como el SNES 9X, Project 64, Dolphin y PCSX2, que tienen el propósito de conservar los juegos antiguos, porque desgraciadamente tarde o temprano se desaparece. Un ejemplo sería el cierre del eShop de la Wii y la Wii U, y lamentablemente su catálogo fue eliminado. Y si muchos me estarán preguntando, ¿será que el Nintendo Switch sea lo mismo que tuvieron esas consolas? Y la respuesta es que no. Aunque es muy reducida su catálogo, el punto es que quiero llegar, es que esto. Nintendo
Al ser una compañía y una empresa que marcó una generación, es una lástima que no está adaptada a estos métodos. Ya muchos conocemos sus políticas de anti-piratería y que ha eliminado un montón de páginas, entre ellas Loveroms y Loveretro, que era páginas de ROMs, y al final tuvieron que pagar la cantidad de 12,2 millones de dólares, y estas páginas están cerradas. El detalle es que están en una lucha con la piratería y la emulación, también demandaron emuladores. Un ejemplo sería lo que pasó con Dolphin cuando quería lanzarlo a Steam, lamentablemente por petición de Nintendo fue quitado del catálogo de Steam, ¿y qué hace Nintendo al respecto? Nada. Se enfocan a luchar contra la piratería y la emulación, que solucionar el problema. Un ejemplo lo que comente del catálogo de la Nintendo Switch, y es pobre, a comparado de sus anteriores consolas, y ahí se está perdiendo juegos, y no está preservando, ven a mi punto lo que refiero. Empresas como Sega lo ve como una herramienta para preservar y promover su legado de juegos clásicos, y ha adoptado una postura más flexible. Esto ha permitido disfrutar de los juegos clásicos de Sega en una variedad de plataformas modernas, lo que ha contribuido a mantener viva la rica historia. Lo que quiero decir es que la emulación es buena y la piratería hasta un cierto punto, pero también una razón muy importante como jugador porque hacemos esto y es el dinero. Lamentablemente, los juegos son caros, y es difícil de comprar, así que usan métodos cuestionables para probar los títulos. Puede que sea malo en un inicio, pero gracias a ello hemos podido conocer juegos, disfrutar los títulos, y cuando tengamos lo necesario se podrá comprar esos juegos que nos marcó. Es como una tregua, y por ello hemos conocido la industria de los videojuegos, y que actualmente nos encanta. El lado bueno es que por ese lado se está solicitando como Steam, que coloca ofertas en fechas y cualquiera pueda conseguir su juego favorito muy económico, pero ¿qué pasa como Nintendo? El detalle es que aún no baja los precios, y para el colmo son juegos que ya son lanzados hace muchos años. Me explico. No da esa libertad económica para conseguir sus juegos, haciendo muchos vayan a piratear debido a los costos. No le tengo odio a Nintendo, a mí me gusta, sino que hay cosas muy cuestionables, pero hay algo sí estoy de acuerdo, y es sobre el caso de Yuzu. Pero ¿qué pasaría si esto pasa en consolas de nueva generación? Bueno, si es una clara violación de los derechos de autor, ya que no está autorizada y puede dar lugar a acciones legales. El caso de Yuzu, un emulador de Nintendo Switch, que fue obligado a pagar la cantidad de 2,4 millones de dólares, debido al caso de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Aunque no distribuyeron directamente la ROM, era fácilmente accesible en su servidor de Discord y Patreon, lo que generó una mayor atención pública al publicarse spoiler del juego 2 semanas antes de su lanzamiento oficial. A pesar de que Yuzu fue eliminado, su código fuente es libre, y actualmente se están desarrollando emuladores a base a eso como Suyu, pero sabemos muy bien qué destino tendrán estos emuladores. En esta parte es muy cuestionable, tanto como la empresa que hace videojuegos y como el programador que filtra los ROMs. Recapitulando, ¿por qué la piratería tiene relación con la emulación? Sin embargo, la emulación puede utilizarse para fines de piratería cuando se ejecutan juegos o software en un emulador sin tener la licencia adecuada para hacerlo. Por ejemplo, ejecutar copias no autorizadas de juegos en un emulador constituiría piratería. Por lo tanto, aunque la emulación en sí misma no es ilegal ni éticamente cuestionable, su uso para acceder a contenido pirateado sí lo es. En conclusión, he hablado demasiados puntos, pero ambos son muy complejos de hablar sobre el tema, pero debemos saber que nos da el acceso a los juegos de una forma gratuita, pero demasiado cuestionable, y los que pagan las consecuencias son los desarrolladores de los juegos porque son ellos que crean, porque invierte tiempo, el demasiado esfuerzo y los recursos, pero depende mucho si tu juego sea un éxito debido a que piratean tu juego es lamentable. Y tiene que ver con la moral, porque son acciones inmorales, pero también estas prácticas son justificables en un cierto punto. Si es un juego viejo que es muy antiguo, la piratería y la emulación se puede usar, porque ya tuvieron tu momento de éxito ahí. Y se puede usar para preservar la historia de los videojuegos, porque hay empresas que no hacen estas prácticas de preservar su historia, y muchos juegos son olvidados, ya con los casos que dije, gracias a la piratería y la emulación, actualmente son conocidos. ¿Y qué sucede a los juegos actuales? En este caso sí depende demasiado, porque si tú estás jugando un juego actual, pero no tienes dinero, este caso sí se puede piratear juegos, porque estás probando esos juegos, y cuando tengas lo suficiente, en ese lado es también justificable
inexplicable, porque los juegos actualmente son caros, y también las consolas, llegando a precios ridículos para conseguir, y también se está solucionando con el tema de las rebajas de precios que hacen algunas empresas. ¿Cuál sería la mejor forma de apoyar de manera legal y ética? Pero si eres una persona que tiene lo suficiente para comprar consolas, juegos, en este caso es inmoral, porque por lo que explique estás afectando indirectamente a la industria, porque es los que pagan caro son los diseñadores, y sé que estoy repitiendo, pero es la verdad, porque tienes lo suficiente para compensar a esta gente que se esfuerza. Ahí sí, en ese caso, está demasiado cuestionable, y no ético. Es importante que nosotros nos estemos informados sobre los riesgos y las implicaciones de participar en actividades de piratería y emulación, y que apoyen a la industria de los videojuegos mediante la compra de juegos de manera legal y ética. Porque no sabemos si esas empresas tarde o temprano podría caer, y especialmente a las empresas que no tienen lo necesario para recibir sus gastos. Si este contenido te ha resultado interesante, te invito a unirte a mi canal para más vídeos similares. No olvides dejar un like si te ha gustado y compartir este contenido con otras personas a las que también les pueda interesar. Agradezco por el apoyo y nos veremos con otro video muy interesante. Yo me llamo Nix, el tema de piratería y emulación fue completada.